misericordia por tu verdad. Así dice su palabra, ¿verdad? Y es cierto, muchas veces pensamos que el hombre debe gloriarse cuando la Escritura dice que es Dios. Vamos a hacer una oración, hermanos. Les invito a inclinar sus rostros, a ponerse de pie también. Igual a los niños les invito a que se pongan de pie en actitud de reverencia y vamos a hacer una breve oración. Oremos. Te alabamos, te damos gracias, Señor, porque eres bueno. Porque hasta ahorita, Señor, dice tu palabra y has extendido tu misericordia a aquellos que confían en ti. Y Padre, si no fuera por tu misericordia, dice tu palabra que desde cuándo hubiéramos sido consumidos. Te damos gracias, Señor, por este acto tan hermoso que pudimos ver, que es el bautismo de dos hermanos de nosotros. Gracias, Señor, por sus vidas, ayúdalos. Y Padre, queremos rendirte la gloria y la honra a través de este culto. En el nombre de Jesús, gloríate. Amén. 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 Invito a nuestras hermanas del Ministerio de Música que nos guíen con un himno. Vamos a cantar el himno 192, hermanos. 192. 192. Sin Cristo no tengo nada. ¿Amén? Pásenle, hermanos, tomen su lugar. A los que están afuera, si gustan, por favor, pásenle. Acá adelante hay lugar todavía, apretaditos. Amén. 192. 192. Sin Cristo no tengo nada. Amén. Sin Cristo
Así como están sentados, le voy a invitar que abran sus Biblias, por favor, ahí en el Evangelio de Mateo, capítulo 3. Le vamos a invitar también que compartan sus Biblias para que todos podamos leer. Mateo capítulo 3, de los versículos del 13 al 17 solamente, que habla referente precisamente al bautismo de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Mateo capítulo 3, de los versículos 13 al 17. Una vez que lo tengan, vamos a ponernos de pie. Yo sé que el calorcito está, pero sabroso, ¿verdad? Parecemos esos pollos rostizados que le dan vueltas así a la máquina, pero nada más que nosotros estamos parados. Vamos a leerlos alternadamente, hermanos. Leo el versículo 13, ustedes el 14 y el 17 nos unimos todos sin previo aviso. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después de ser bautizado, subió luego al agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amén. Vamos a invitarle a nuestra hermana Perlita que nos guíe con un coro, por favor. Vamos a entonar el coro número 29. Les voy a invitar a que abran sus coritarios, hermanos, y lo compartan. Con los que no tienen, el coro lleva por título Tan grande amor. Amén. Cuando yo sentí el amor de Dios que me demostró en la cruz, cuando yo sentí en mi corazón que la cruz por mí murió. Tan grande amor es el Señor que no puedo comprender, que me amara a mí, siendo lo que soy. Es imposible entender la grandeza de tu amor. Gracias, Señor, por tu amor. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de Jesús. Él te quiere revelar a ti su justicia en la cruz. Tan grande amor es el Señor que no puedo comprender, que me amara a mí, siendo lo que soy. Es imposible entender la grandeza de tu amor. Gracias, Señor, por tu amor. Tan grande amor
¿Cuántos están contentos hoy? A pesar de la calor, ¿verdad? Estamos contentos. Hermanos, vamos a hacer una oración por la predicación de esta tarde, para que sea Dios quien hable en nuestros corazones. Vamos a orar, oremos. Así como están sentados, vamos a orar. Bendito Padre, te alabamos, te glorificamos, Señor, porque estamos aquí, Señor, alabándote. Padre bendito, queremos escuchar tu palabra. Toca nuestras vidas, toca nuestros corazones. Manifiéstate, Señor, a través de tu siervo Herminio. A ti sea la gloria y siempre. Amén. 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 Puede pasar, pastor. No sé si quieren prender este foco, hermano. Sí, yo no lo veo bien. Y el clima. También el clima, hermano. Buenos hermanos, la salvación que Dios ofrece al pecador y la salvación que Dios da a todo aquel hombre, aquella mujer que acepta a Cristo como su Salvador personal, es una salvación segura, es una salvación que no se puede poner en duda, porque esa salvación no depende de nosotros, sino depende de Dios, depende de Cristo Jesús. Y quiero leer los versículos 10 del capítulo 5 de primera carta de Juan, que dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene vida, tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Primeramente, amados hermanos, tenemos que ver cuál es ese testimonio que dice acá: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Es decir, lo tiene en él, lo tiene en su corazón. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. Es decir, el que no cree lo que Dios le ha dado, lo que Dios da al hombre y lo que Dios le ha dado, en el dado caso que sea un creyente, dice Juan que está haciendo que Dios sea, dice aquí, mentiroso. ¿Por qué? Por la razón de que no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. ¿Y cuál es el testimonio ahora, hermanos? ¿Cuál es el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo? El mismo apóstol Juan, en esta carta, nos dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Entonces, si la Biblia, a través del apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, está diciendo que Dios nos ha dado vida eterna y que este es el testimonio de los que creen en Dios, de los que le creen a Dios. Entonces, amados hermanos, debemos vivir con la seguridad, con el convencimiento total, con la convicción total de que somos salvos, de que tenemos la vida eterna. Ser salvo es lo mismo que decir que tenemos la vida eterna. Ser salvo y tener la vida eterna es lo mismo
es decir, que somos hijos de Dios. Ser salvos y tener la vida eterna es lo mismo que decir que hemos nacido otra vez, que hemos nacido en el Espíritu, porque el Evangelio de Juan, capítulo 5, y esa es la forma, esa es la manera en que Dios nos dice, nos enseña de cómo y cuándo se recibe la vida eterna. Dice el Evangelio de Juan, la misma carta de Juan en el capítulo 5 y en el versículo 12 nos dice en qué ocasión, cuándo es que la persona recibe a Cristo. A sabiendas que cuando se recibe a Cristo, se nace otra vez, se hace uno hijo de Dios, se recibe el Espíritu Santo, se le es dada a la persona el perdón de pecados y la vida eterna, con solamente, como dice aquí, el que tiene al Hijo tiene la vida. Ahora, ¿cuándo es que el hombre llega a tener el Hijo? ¿Cuándo es que la persona llega a tener en él a Cristo Jesús? En ese momento, en ese instante, en ese día en que llega a tener a Cristo Jesús, es cuando nace otra vez, es cuando nace en el Espíritu, es cuando obtiene el perdón de pecados, es cuando recibe la vida eterna. El versículo 12 que estamos leyendo dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Entonces, amados hermanos, tiene que haber una ocasión, un momento determinado, un día en que el hombre, la mujer, decide recibir a Cristo como su Salvador personal, y a partir de ese momento es cuando tiene al Hijo de Dios en su corazón, en su mente, no en el estómago. ¿Cuántos de ustedes captan la idea de lo que estoy diciendo cuando digo no en el estómago? ¿Cuántos? ¿Ninguno? A ver, dinos Dora, ¿cuándo? ¿Qué estoy diciendo cuando digo no es tenerlo en el estómago? ¿De qué estoy hablando? Pues me imagino que es como ahorita, ¿no? Que vinieron no por la comida, sino Bien. sino para escuchar la palabra. Cuando la persona recibe a Cristo, es para recibirlo en el corazón, para toda su vida. Recibir a Cristo no es recibirlo en el estómago. Ahora les voy a explicar lo que estoy diciendo. Allá afuera se enseña una doctrina que se conoce como la transubstanciación, en donde el cura católico romano, el sacerdote católico romano, cuando dice determinadas palabras ante los elementos que conocemos nosotros como la cena del Señor, el pan y el vino, dicen que en ese momento ese pan y ese vino o el fruto de la vid se transforma en el verdadero cuerpo y en la verdadera sangre de Cristo. Pero creo que no ha habido ninguna persona que haya visto cómo ese pan se transforma en el cuerpo de Cristo. Porque esa ruedita de harina que se conoce como hostia sigue oliendo a harina y sigue teniendo sabor a harina. No tiene sabor de carne humana ni tiene sabor de sangre humana. Eso
es tomado por la persona, por el feligrés, por el creyente. Es tomado. Y eso es lo que dicen que es el verdadero cuerpo y la verdadera sangre de Cristo Jesús. Por eso estoy diciendo que no es recibirlo en el estómago, sino es recibirlo en el corazón, que es totalmente muy diferente. Después de todo, el Señor Jesús dijo que cuando enseñaba a sus discípulos, que no lo que entra por la boca contamina, sino lo que sale. Porque lo que entra por la boca, dice, sale a la letrina. Entonces, cuando se habla de tener, de recibir y tener a Cristo en el corazón, se está hablando de aquel momento en que la persona, hombre, mujer, viejo, joven o anciano, decide aceptar por voluntad personal a Cristo Jesús como el único Señor y como el único Salvador de su vida. Una decisión que llega a ser capaz de transformar la vida de la persona, la vida del ser humano. Es en ese momento cuando la persona decide recibir, es cuando o aceptar a Cristo Jesús como su Salvador, es en ese momento cuando está recibiendo, como dice aquí, el que tiene al Hijo tiene la vida. En ese momento recibe a Cristo y de ahí él siempre tendrá a Cristo en su corazón como el único Señor y Salvador. A partir de ese momento, el hombre y la mujer siempre tendrá como el centro de su vida a Cristo Jesús. No tendrá como centro de su vida al pastor. Como me dijo un día un hermano acá, hermano, si usted se va, pues se acaba la misión. ¿Pero por qué? Le dije, si no han creído en mí. ¿En quién han creído? En Cristo. Entonces la obra tiene que seguir. Así me muera yo. Así venga otro y se vaya, venga otro y se vaya. Ustedes tienen que seguir porque no han creído en una persona, en un ser humano, sino han creído en Cristo que vive y reina para siempre. Por eso dice Juan, el que tiene al Hijo. ¿Por qué lo tiene? Porque alguna vez decidió recibirlo, decidió aceptar, decidió invitar a Cristo por voluntad personal, como el único Señor y el único Salvador de su vida. Nadie le ha obligado, nadie le ha forzado. Por voluntad personal ha aceptado a Cristo, lo ha recibido. Por eso es que Juan dice que el que tiene al Hijo tiene la vida. Entonces este debe ser nuestro testimonio, amados hermanos, en el mundo en que vivimos. En todo momento de nuestra vida, nuestro testimonio también debe ser: tengo la vida eterna. Si alguien dice que no la tiene, bueno, es que no tiene a Cristo, sencillamente. Después de todo, él dijo en el Evangelio de Juan 14, 6, dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie va a tener la vida eterna por creer en algún personaje determinado, por creer en el apóstol Pablo, por creer en la Madre de Jesús, María, o por creer en Pedro. No, sino por creer en Cristo Jesús. Vamos a ver ahora algunos ejemplos de personas en la Biblia en donde su decisión se ve por la expresión de la fe que hay en su corazón.
El Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículos 42 y 43, se nos habla que al lado de Jesús, que estaba en la cruz, habían dos ladrones también crucificados, y los dos le estaban injuriando, los dos se burlaban de Jesús, a la vez que lo hacía el mundo, la multitud que rodeaba a Jesús. Pero hubo un momento determinado en que la conciencia de uno de los dos ladrones fue conmovida y tocada por el poder del Espíritu Santo de Dios. De manera que uno de ellos le dijo al otro ladrón: ni aún tú tienes temor a Dios. Nosotros estamos aquí porque eso es lo que merecen nuestros hechos, lo que hemos hecho en la vida nosotros. Hemos sido delincuentes. Y es propio que tengamos que recibir como pago esto que estamos viviendo en este momento. Y en ese instante en que su conciencia reacciona de la realidad de su vida pasada y de la realidad de su momento presente, ese mismo ladrón, ese mismo delincuente se dirige a Jesús y le dice: Señor, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Y entonces Jesús les dijo: de cierto, en verdad te digo, que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Un momento decisivo y unas palabras convincentes y demostrativas que en ese momento estaba diciendo a Jesús que creía en Él, que creía en su palabra, que creía en su enseñanza, que creía en su sacrificio. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Con eso Él estaba diciendo: creo en ti, Señor Jesús. Y la respuesta no se hizo esperar, la respuesta de Jesús, que le dijo: hoy mismo te digo que estarás conmigo en el paraíso. Solo porque creyó en Cristo Jesús en un momento tal vez no pensado, pero al fin se hizo realidad. Tenemos otro ejemplo, el ejemplo del eunuco que iba leyendo su Biblia, como muchos de ustedes que leen su Biblia cada rato, ¿verdad? Cada rato, una vez al mes, que debía ser cada rato, todos los días, ¿no? El eunuco y el evangelista Felipe, que se acercó a él, y luego Felipe le empezó a explicar sobre la parte de las Sagradas Escrituras que estaba leyendo. Y después de haber recibido la explicación de la palabra por Felipe, el evangelista, se nota claramente, se deduce con claridad que Felipe le explicó el evangelio de Jesucristo, su vida, su trabajo, su muerte y la promesa de Él para todo hombre, para todo ser humano, con la única condición de que tenía que creer en Él, que tendría que arrepentirse, que tendría que recibirle como su Mesías. Cuando iban pasando por donde había agua, el eunuco le dijo: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Seguramente que Felipe le había dicho que si creía en Cristo él tenía que bautizarse, como una consecuencia propia de una decisión. Entonces el eunuco le dijo a Felipe: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo: si crees de todo corazón. No hay otra razón para ser bautizado más que una fe verdadera y auténtica que implica también el arrepentimiento del pasado y la decisión
de recibir a Cristo en el corazón. Si crees de todo corazón, bien puedes hacerlo. Y el eunuco contestó, creo, y bajaron al agua y Felipe bautizó al eunuco. Tenemos otro ejemplo en el capítulo 2 del libro de los Hechos, versículos 38 y 41, en donde Pablo predicó su primer sermón evangelístico a una gran multitud de gentes, de modo que ese día se convirtieron, creyeron como 3,000 personas. Y dice el libro de los Hechos, y los que recibieron su palabra, el mensaje de arrepentimiento y de fe que les predicó Pedro el apóstol, dice que fueron bautizados los que recibieron su palabra. Así que ese pasaje de ese libro de los Hechos nos está diciendo que ahí no tenían que ver nada los bebés, que ahí nos estaban incluyendo los bebés, porque dice los que recibieron su palabra fueron bautizados aquel día como 3,000 personas. Esos son algunos ejemplos de la Biblia que nos dicen que eran salvos por su fe, por la decisión realizada en un momento, en un instante, en que sus corazones y sus conciencias fueron movidos al arrepentimiento y a la fe en Cristo Jesús. Entonces, concluimos que eran salvos. Concluimos que se habían convertido a Cristo. Concluimos que habían nacido otra vez, que se habían hecho hijos de Dios porque habían creído en Cristo Jesús. De modo que el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, versículo 16, Cristo mismo le dice a Nicodemo, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea. No dice todo aquel que cree en Judas Tadeo, no dice aquel que cree en la Virgen de Guadalupe, aquel que crea en San Pedrito, aquel que crea en otro personaje bíblico incluso. No. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda. No dice todo aquel que se bautice, no. Muchos se bautizaron y muchos están perdidos y condenados. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La carta del apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 2, versículo 8 dice, porque por gracia sois salvos. Gracia quiere decir favor inmerecido. Es un acto, es una decisión de Dios. Pero eso es una cuestión externa para el hombre. La cuestión interna del hombre es la fe. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Por qué? Porque la gracia es un favor de Dios. Él quiso ser gratificante. Él quiso hacernos un favor a nosotros. Por lo tanto, no es algo que se mueva o que nazca en nuestro corazón. La gracia de Dios es algo de Dios, no de nosotros hacia Dios. La fe, aunque es algo que Dios mismo puso en el corazón y pone en el corazón de todo ser humano para que sea salvo, eso sí se instala en la conciencia y en el corazón de la persona, y la persona puede ejercer la fe, puede realizar la fe ante Dios y ante Cristo. Por eso dice el apóstol Pablo, por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros,
Ni siquiera la fe es algo que sea auténtico, genuino, natural, nacido del hombre. No es algo que Dios puso en el corazón. Es algo que Dios, es una capacidad, vamos a decirlo así, que Dios puso o pone en determinadas personas, hombres y mujeres, para que crean en Cristo Jesús. Y sean salvos. Así que todos son salvos sin bautismo. Son salvos sin Eucaristía. Ahora vamos a terminar. Ahora después de un momento la iglesia va a celebrar la cena del Señor. Pero no somos salvos, ni vamos a ser salvos por esa práctica, por esa realización que vamos a tener. No, hermanos. No confundir el ser con el qué hacer. Una cosa es el ser salvo y otra cosa es el qué hacer del que es salvo. El hombre es salvo, por lo tanto, sin bautismo, sin Eucaristía, sin la cena del Señor, sin obras de la ley, sin buenas obras, sin intercesión de María o santos, sin purgatorio, sin iglesia terrenal. Un ejemplo de una persona que fue salvo o salva y que no tuvo parte en la iglesia terrenal. Esta persona es el ladrón que se arrepintió en la cruz. Él no fue miembro de ninguna iglesia de Cristo, porque vemos que ni siquiera se bautizó, pero Dios le dijo que sí. El hombre fue salvo por la fe que puso en Cristo. Por eso decimos, sin las obras de la ley, sin buenas obras, sin intercesión de María o santos, sin purgatorio, sin iglesia terrenal. Allí en la cruz murió. Pero algunos dicen que ese hombre murió, pero en el antiguo pacto. No es cierto, no murió en el antiguo pacto. Murió ya en el nuevo pacto, hermano. ¿Saben por qué? Porque cuando este hombre murió, Cristo ya había muerto. Recordemos que Pilato dio orden a los hombres para que fueran a quebrarles las piernas a los tres, para que no quedaran al otro día ahí crucificados y después se cayeran los pedazos del cuerpo de cada uno de ellos por pedazos a la tierra. El otro día era un día sagrado y los judíos no permitían que eso quedara ahí. Y por eso pidieron permiso a la autoridad para quebrarle las piernas y murieran y así lo fueran a sepultar. Le quebraron las piernas a los dos ladrones, pero cuando llegaron con Cristo, dice la Biblia que ya había muerto. Así que cuando el ladrón murió, Cristo ya había muerto. Y murió, podemos decir así, Cristo Jesús también por ese ladrón. Sin iglesia terrenal, el ejemplo es el ladrón que acabo de mencionar. Ahora, ¿por qué lo bautizamos cuando una persona ha creído? Porque ese es el mandato del Señor. Y bautizamos porque la persona ya es salvo, no para ser salvo como se enseña allá afuera. Hay que bautizar al niño para que se le quiten los cachitos y la colita. Es decir, es un diablito el niño, hay que bautizarlo. No, hermanos, un niño no es un diablito. Un bebé es un bebé y Dios no va a condenar a un bebé que se muera en estado de inocencia. Va a condenar a aquellos que en estado de conciencia, entendiendo bien el mensaje de Cristo Jesús y su sacrificio, no son capaces de arrepentirse y de aceptarlo como el único Señor y Salvador de su vida. Por eso los bautizamos, porque Marcos 16, 15 y 16 dice: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado
será salvo. El que no creyere será condenado. Pero será condenado por Dios, no por la iglesia de Cristo. Porque dicen los católicos que ellos son la iglesia de Cristo. Pero el mundo no sabe los grandes números de personas que han matado la iglesia católica por no ser católicos. Para no hablar de otros creyentes de otras iglesias, como de luteranos, presbiterianos, anglicanos, metodistas y otros, diremos cuántos miles de bautistas y de nuestros antepasados bautistas fueron muertos por la iglesia católica por no doblar sus rodillas ante un crucifijo, por no rezarle a la Virgen, por no creer en la llamada Eucaristía, por rechazarla. Sin embargo, un verdadero cristiano nunca ha matado a nadie porque no cree como él. Porque la palabra de Dios nos enseña que el único que condena al hombre es Dios. Nosotros no tenemos ninguna autoridad para hacer eso. Eso nos dice Hechos 16, 15 y 16. Y el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 41, nos dice así: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Entonces, toda persona que acepta, que recibe a Cristo, que recibe el mensaje del Evangelio de Jesucristo y lo acepta como su Salvador único y personal, su deber es ser bautizado. El deber de la iglesia es bautizarle. Pero la salvación no es porque se haya bautizado, sino porque ha creído en Cristo Jesús, el único Señor y Salvador. Cuando se cree y se recibe a Cristo, se nace en el Espíritu, lo que es el nuevo nacimiento. Se convierte en hijo de Dios, se obtiene la salvación y no se pierde, porque la salvación no depende del ser humano, del hombre, sino la salvación depende de Cristo que nos la ha dado. En la carta segunda a Timoteo, ya vamos a terminar, hermanos, considero el calor que estamos sufriendo, pero ya pronto los hermanos van a poner aquí aire acondicionado, no se preocupen, no se preocupen. Vamos a ver qué nos dice la carta del apóstol Pablo a Timoteo, la segunda carta, capítulo 1, versículos 8 y 9. Nos dice así, amados hermanos: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones. Participa de las aflicciones. Veamos, hermanos, como cristianos a veces tenemos que sufrir. A veces tenemos que sufrir. Hace algunos años, creo que ya se los conté, llegó una pareja en la primera iglesia bautista. El hombre se decía que era, el joven decía que era católico, pero le ofreció que no le iba a prohibir, que no le iba a rechazar su fe, que le iba a dejar en libertad de vivir su vida en Cristo Jesús. Cuando estaban allá en Guadalajara, un lugar muy católico. Pero cuando llegó aquí, la trataba muy mal, la agredía con palabras, la golpeaba con palabras, la golpeaba también físicamente por su fe en Cristo. Y aquella joven llegó al templo platicando su tristeza y su dolor. Pero, amados hermanos,
el apóstol Pablo dice en la carta a los Gálatas, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Por qué le pasaba a esta joven? Porque siendo cristiana, entró en un yugo desigual con un inconverso. A un inconverso no se le puede creer. Por eso incluso de paso diré que nosotros no aceptamos los matrimonios mixtos. Recuerdo esto por lo que dice este versículo. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones, de los sufrimientos por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó, tiempo pasado, cuando creyeron. Y luego el mundo católico dice, tienes que tomar la Eucaristía para que se salvo. Tienes que rogar a tus parientes para que te saque Dios del purgatorio y te lleve al cielo. ¿Se dan cuenta, hermano? El apóstol Pablo dice, nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Cuando la persona acepta a Cristo como su Salvador personal, pasa a formar parte del reino de Cristo. Eso nos dice Colosenses 1, 12 y 14. Recibimos el Espíritu Santo cuando creemos, no cuando nos bautizamos. Así dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 13. Capítulo 1, versículo 13 y 14. Dice, habiendo oído las palabras de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la verdad. Y ya terminamos, amados hermanos. En Hechos 19, 1, 5, Pablo preguntó a 12 hombres, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? No, les dijo cuando se bautizaron. El Espíritu Santo se recibe cuando se acepta a Cristo como Salvador y Señor de nuestra vida. Y ya terminamos recordando lo que el evangelista Juan nos dice en el libro del Apocalipsis. Por si hay alguna persona, hombre o mujer, que no haya tomado la decisión de recibir a Cristo como su Salvador, escuche la palabra de Dios, escuche lo que Juan el evangelista dice en el Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, yo, dice, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Entonces, si hay un momento en que la persona tiene y puede decidir recibir a Cristo para obtener el perdón de pecados y la vida eterna. Que Dios los bendiga. Amén. Vamos a arrimar la mesa por acá. Voy a invitar a un hermano Oliver, por favor. Está mi hermano Limber y hermano Oliver. Arrimen la mesa por acá, hermano, por favor. Masai mah mejor apagando. Hermanos, voy a invitar a los miembros de la iglesia, a los bautizados, los que están en comunión total,
con el Señor y con la iglesia, se pongan en pie, que quieran participar, pueden participar. Pueden ponerse en pie para participar los miembros y los hermanos que se acaban de bautizar. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiere en memoria de mí. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias te damos porque nos permites en este momento y con estos elementos recordar la muerte, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo para darnos perdón, salvación y vida eterna. Perdona, Señor, nuestras faltas, nuestros pecados y nuestros errores. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante. Bendice, Señor, a cada hermano que va a participar en esta ocasión. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Falta.
faltó? Padre, gracias porque a través del fruto de la vid podemos recordar la sangre que nuestro Señor Jesucristo derramó en la cruz para limpiarnos de nuestros pecados. Gracias porque nos da la oportunidad de hacerlo. En nombre de Jesús. Amén. Sí. Vamos a orar para terminar con este acto, ¿no? Gracias, Señor, te alabamos y te glorificamos porque eres digno de toda honra. Ahora, Señor, hemos llegado al final de esta actividad, de este culto que te rendimos. Danos tu bendición y cuando nos vayamos, que tú vayas con cada uno de nosotros y que también, Señor, que quedes con los que se quedan en este lugar. Dios eterno, gracias por todas tus bendiciones y desde aquí, Señor, podemos de una vez pedirte tu bendición y darte las gracias por los alimentos que serán compartidos. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Falta la felicitación. Bueno, pero que ya Que pasen los hermanos para bueno, hacer que pasen No, los porque la iglesia. bueno, sí, sí. A ver, ahora y ya. Pase, hermano. Yo también estoy inflamada, pero de comer. No, yo no comí mucho, no como buen paso. Ahora sí te gané. Hermanos varones, hay que quitar las bancas, por favor. Y otros que traigan la comida rápido. Ay. No,
Ahí. Nada más queda la